Bienvenidos al segundo programa de La Caldera. Queremos agradecer, la verdad que muchísimas repercusiones hemos tenido, muchísimos mensajes, con agradecimientos, con denuncias también, con algunas noticias que nos van mandando. Así que bueno, un saludo para todos los seguidores, miles de reproducciones en todas las redes sociales. Así que bueno, muchísima expectativa. Estamos nuevamente al aire, tenemos un programa muy interesante, un programa que lo vamos a desarrollar. Hemos sobre la marcha tenido que modificar un poco por la actualidad de cuestiones muy recientes que les vamos a ir contando, pero sin más preámbulos voy a presentar a mi compañero Néstor Bellini. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente en esta segunda edición de La Caldera Streaming que vamos a desarrollar, como decía Guillermo, temas muy interesantes y temas que están teniendo su desarrollo en este preciso momento. Sí, no podemos dejar de mencionar la visita del presidente de la Nación, Javier Milei, a la ciudad de Paraná, que se produjo en el día de ayer. Y la verdad que tenemos bastante tela para cortar. Ahí tenemos unos videos para compartir con ustedes mientras les vamos contando lo que pasó en el día de ayer en la ciudad de Paraná, más precisamente en la zona del Hotel Mayorazgo, que fue donde vino el presidente de la Nación. Llegó y toda la gente de la policía de Entre Ríos hizo este video donde presenta una especie de operativo, no especie, sino cómo fue hecho el operativo de recepción al presidente Milei. Destaca, bueno, todo lo bien que se llevó a cabo, lo que hace siempre Roncaglia. Roncaglia es un ministro que es bastante mediático, que le gustan las cámaras y siempre, bueno, todo está hecho en función de los riles. Aparece esta imagen donde se puede ver a la policía de Entre Ríos que si esto se hizo para felicitar, la verdad que fue un operativo que, como después vamos a ver, tuvo cuestiones para tomar nota y cuestiones bastante graves que se dieron en la ciudad, ¿no es así, Néstor? Sí, vos sabés que una de las cuestiones que sonó muchísimo ayer durante toda la tarde en Paraná fue lo que se consideró como un desmedido operativo de seguridad respecto de la llegada del presidente Javier Milei a Paraná. Recibimos en distintos lugares, distintos periodistas también, en distintas redacciones, manifestaciones de vecinos que decían, che, no me dejan ni siquiera cruzar caminando hacia la costanera de Paraná. Y la medida hasta parecía un poco ilógica, ¿no? Porque si lo que se pretendía era que la gente fuese a ver a ambos mandatarios, saludarse y, bueno, allí desarrollar un discurso de campaña, por decirlo de alguna manera, el operativo conspiró contra eso. También el operativo fue desmedido seguramente o exagerado, seguramente por el temor, el miedo que tiene tanto el gobernador como el presidente a manifestaciones en repudio a su presencia, que en definitiva es un repudio de sus políticas, Guillermo. Convengamos que Frigerio hace ya un tiempo que le está costando caminar la provincia libremente, que en las ciudades donde va, si no son los docentes, si no son los conflictos con la policía, algunas cuestiones de cada municipio, que no le es fácil para Frigerio llegar a los lugares y en algunas presentaciones donde ha estado, sabemos que se hacen 3-4 cordones policiales de la policía de Entre Ríos para no acceder al gobernador, y aún así en las presentaciones va alguno, le entrega un petitorio, le cuestiona o el OSER o bueno, alguna de las... Sí, de los temas que definen la realidad de los trabajadores de la provincia. Y uno ve estos videos, analiza un poco lo que sucedió ayer en la capital de la provincia y no deja de pensar que tenemos un gobernador que ha quedado prácticamente sin juego político, porque a la conformación de una lista de representantes de la Alianza de la Libertad Avanza de Entre Ríos para el Congreso de la Nación no pudo meter un solo candidato de su círculo íntimo o de su paladar. Nos encontramos con un gobernador que se abrazó, pero casi de manera suicida, con un gobierno nacional que viene dando tumbo y que en los últimos días y la última semana y en los últimos días, y ahora si uno se pone un poquito más riguroso, en los últimos minutos nos viene dando noticias que tienen que ver con el desbarranque que viene atado de la economía, pero que también viene atado o relacionado con manera de entender la política y de desarrollar las relaciones entre los distintos partidos, ¿no? Lo que creo que también tiene que ver es que Frigerio, esa falta por ahí de entrerrianía de Frigerio, o a lo mejor un poco de falta
de timing, porque se lo ve en el medio como perdido. La verdad que no es protagonista, no es anfitrión Frigerio, sino se ve a un gobernador desdibujado, está aplaudiendo desde abajo al pie de la camioneta como un fan más, digamos, como un libertario más, lo cual lo deja desdibujado en una provincia federal donde tiene varios reclamos para hacer, donde tiene algunas situaciones complejas. Me parece que esa imagen en medio del conflicto por el que está atravesando en estas horas, que bueno, también es de suma actualidad, en este momento nos acaban de decir que renunció José Luis Esper a la candidatura a diputado nacional. Entonces es una noticia, digamos, que empezó a trascender en las últimas horas y está tomando cada vez más fuerza. Entonces, los principales diarios del país ya lo dan por un hecho, que Esper vía Twitter anunció que se bajaba de la candidatura, que se le había presentado al presidente Javier Milei, que este se la aceptó. Ahora el problema es que la boleta única ya está impresa y cuesta $10 millones imprimir nuevamente la boleta en un gobierno que no hay plata, que hay motosierra. Gastar $10 millones en la boleta única, imprimirla para todos, digamos, donde se le niega dinero al Garrahan, a los jubilados, a los discapacitados, por una tropelía, digamos, de narcotráfico de José Luis Esper, volver a hacer la boleta, es de prolijo, es una situación, pero evidentemente tiene que ver, y ahí vamos a pedir las placas que trabajamos, que trajimos durante una encuesta, que se conocieron en las últimas horas, donde creo que tiene que ver con esta decisión, y me parece que tiene que ver también con la decisión que ha tomado Frigerio y a lo que se ata, porque también tiene que ver con los tiempos para la decisión, por ejemplo, de Bordé en su momento de pegar la elección de gobernador nacional con la de Massa, por ejemplo, sí. Que vino el plan Platita, ese intento de Massa de sacar un montón de votos, de poner todo en el asador para sacar votos, sí. Le sirvió. En este caso creo que Frigerio poner todo el gobierno provincial al servicio de una estructura totalmente nacional, con un discurso totalmente nacional, donde le van a afectar sin duda, más allá que Frigerio haya dicho que lo de Esper no tiene actualidad, que son cosas históricas, que parece que son cosas... No sé cuál es el criterio de Frigerio, por eso no investiga acá la provincia, ni los contratos truchos, ni vialidad, hay muchas cosas que siguen sin investigar, porque parece que para Frigerio todo es histórico, porque Frigerio ayer le hicieron una pregunta, se puso muy molesto con la prensa, dijo que él no hablaba de esas cosas, que eran cosas históricas, pero son tan históricas que en este momento han armado una revolución en el país, digamos, en la política nacional. En la política nacional. Sí. Y seguimos con las placas, que bueno, me fue un poco, pero esta encuesta hablaba de que un 56,7% de los encuestados ven que el gobierno pierde las próximas elecciones contra un 33,1% que piensa que va a ganar. Qué cambio, ¿no? De hace un año, 8 meses, 2 años que está la Alianza de la Libertad Avanza en el gobierno. Ese cambio, ¿no? Porque cuando asumieron tenían este porcentaje que hoy lo tienen en contra, lo tenían a su favor. Sí, es lo mismo que le está pasando a Frigerio, me parece, y Frigerio con esto mucho más se termina atando a la situación nacional. Pero esta tercera placa es interesante también, porque dice, si Milei no logra un buen resultado el 26 de octubre, ¿qué acción posterior deberá tomar? Hay un 27,4% de gente que dice debe renunciar. Quizá esa es la posición más extrema, no es una posición mayoritaria. Tampoco. Es previsible, es esa división de tercios que habló Cristina en el 2023. Y por ahí ese es el tercio que y tiene que ver con los tercios de la grieta. El núcleo duro de la grieta. Claro, exactamente. El cambio nacional y popular, por decirlo de algún modo. Entonces me parece que por ahí tiene que ver que tampoco me parece que la solución está, y es lo que pasa en el debate entre los que están y los que estaban, y si puede haber o no opciones alternativas. Y entre esas alternativas, y cuando se refiere a los que estaban, este dato es muy llamativo porque el jefe de Frigerio, o al menos Frigerio forma parte del Partido Nacional del PRO, que es Mauricio Macri, que sería quien imaginan algunos como probable salvador del gobierno, o como persona que pueda reforzar con Ritondo, con... Agarrar este barco a la deriva, decís vos. Sí, a ver, es un capitán de un barco que ya naufragó, terminó con un préstamo del FMI y todo, pero bueno, sería el piloto de tormentas que imaginan, pero bueno, tiene un 67,1% de rechazo esa idea. Así que bueno,
todos esos números, junto con esta última placa que se le preguntó a la gente, y creo que fue la detonante. Claro que sí, esto es determinante. Determinante, ahí no importó ya la boleta, nada, porque esto era irreversible. Se habla de que hay un 76,3% de la gente que no le crea a José Luis Esper. Exactamente. Y entonces esto generaba un conflicto, porque además no es un tema sencillo. Se está hablando del narcotráfico, se está hablando que recibieron dinero de organizaciones de narcotráfico, que tiene uso de aviones particulares, que hay cuestiones bastante complejas, no son delitos. No, primero, es un andarivel en el que el gobierno intentó hacerse fuerte, intentó por todos los medios tratar de pegar el kirchnerismo o todo lo que no tenga que ver con su idea, como a lo espurio, vinculado al narcotráfico, y ahora cuando les toca a ellos, trastabillan, no pueden dar explicaciones de cómo llegaron esos famosos $200.000 a la cuenta de Esper, nada más y nada menos que una nota de 3 periodistas muy importantes del diario La Nación, pusieron sobre la mesa la información rigurosa, revelaron que ese dinero llegó a la cuenta de Esper desde Federico Fred Machado, este hombre que está preso con prisión preventiva en Viedma, pero es requerido por la justicia de Estados Unidos justamente por el delito de narcotráfico. Y me parece que eso impactó muchísimo en la base social de La Libertad Avanza, que genuinamente creyó que Javier Milei era la persona que de una vez por todas nos iba a sacar de este pozo. Evidentemente eso no fue así, y ese 76,3% de los encuestados por Subán Córdoba manifestó que esa situación lo afectó y seguramente incidió en su voto, y tal vez sea más alta el porcentaje de personas que rechazan esta conducta de José Luis Esper. No, y lo que realmente esto deja y nos marca es sin duda el saldo negativo para el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y su equipo de gobierno, de esta decisión de nacionalizar la elección. Queda embretado en un conflicto nacional y además queda, digamos, se nota que ese ángel que tenían en el 2023, ese ímpetu, eso que se había, ese relato que se había edificado, que venían a cambiar, que venían por la transparencia, que venían con un nuevo equipo, que Troncoso era el que sumaba radicales, peronistas, Amplitud, el MID, los socialistas, fueron perdiendo uno a uno, se dibujó la alianza con los radicales, terminar aplaudiendo a Milei al pie de una camioneta en un escenario armado porque hay 3 cordones policiales afuera para que no entre la gente. Me parece que nos muestra un gobernador desdibujado que empieza a pagar las consecuencias, creo que de una alianza que es equivocada, que de hecho sus compañeros de ruta, tanto Puyaro, Yalloira, que le gusta mucho compararse y hizo muchas reuniones al principio de gestión, permanentemente los ponía como ejemplo, no logra, como ellos sí pudieron, amalgamar una propuesta provincial. Añado lo que vos decís, que me parece que esta situación en la que se encuentra el gobernador tiene que ver con su propia decisión política. Él tomó la decisión de abrazarse a las políticas del gobierno nacional, que son las políticas que hoy están siendo puestas en crisis muy fuertemente y que se ven impactadas por este escándalo de José Luis Esper recibiendo dinero al narco, que ya viene golpeado por el escándalo del meme coin peso libra, que viene también fracturado este bloque monolítico que asumió hace 2 años el gobierno en la República Argentina por las coimas en la ANDIS, nada menos que en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se trata de sectores absolutamente vulnerables de nuestra sociedad, y que históricamente hay un consenso en toda la sociedad argentina de que esos son sectores que tienen que ser subsidiados, ayudados, asistidos. Y bueno, yo creo que todo eso es a lo que se abrazó el gobernador de la provincia de Rogelio Frigerio cuando las primeras políticas económicas del gobierno de Javier Milei impactaban fuertemente en las grandes mayorías populares de la Argentina, y Frigerio aquí de Entre Ríos las avalaba, las impulsaba y decía que quería una provincia que se sumara a ese vector que llevaba adelante el presidente Javier Milei. Bueno, el tiempo muy cortamente le dijo que no.
Sí, además terminaron de hacer todo el acto proselitista. Venegas Lynch se tomó un avión, se fue a Buenos Aires porque tenía ensayo. No, bueno, el Movistar Arena. Ensayo con el presidente de la Nación. No nos olvidemos que Joaquín Venegas Lynch, nuestro candidato a senador nacional por la Libertad Avanza en el primer lugar, es de Buenos Aires, es amigo de Milei, es su compañero de la banda. Toca la batería, creo. Toca la batería. Bien. Lo que hay que ver es si Frigerio y Troncoso consiguieron entradas para ir al Movistar Arena, porque es la próxima presentación la que se tuvo que ir para ensayar y preparar. Dejó la provincia que va a tener que representar si ustedes lo eligen. El protocolo tiene que actuar inmediatamente, no puede ser que no. Así que se fueron para la banda. Bueno, cambiamos de tema ahora y para terminar... Para pasar al invitado de la semana, y es muy importante, quiero agradecerle porque es el primer invitado que tenemos en este segundo programa, es el primer candidato, dejamos abierta la invitación a los candidatos para que pongan sus ideas, sus proyectos, y el primero que se animó a venir a revolver la caldera es Emilio Martínez Garvino, candidato de Unión Popular Federal. Estuvo charlando, tuvimos una charla muy interesante. Emilio es un dirigente de una trayectoria muy amplia, digamos, había mucho que tenía para contar, así que le vamos a dejar subida la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, pero bueno, vamos a empezar a compartir ahora la primera parte de la entrevista y vamos a ir a escuchar cosas interesantes que nos decía el candidato de Unión Popular Federal. Y bueno, es un gusto tenerlo en el piso al candidato a senador nacional por la lista número 23, Unión Popular Federal, Emilio Martínez Garvino. Bienvenido a la caldera. Bienvenido. Primero de agradecer el tiempo y el espacio que nos brindan, Willy, y de alguna manera llegar a toda la zona de Victoria, una ciudad muy querida por mí. Así que a disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, en la caldera hemos desarrollado que hay en esta elección va a haber 4 peronismos, o sea, habla de 4 listas peronistas. Una de la lista que encabezás vos, que quiero que nos cuente también quiénes te acompañan, pero fundamentalmente es cómo viví o cómo sentí esa determinación que se da de que por ahí el peronismo no ha tenido una conducción, no ha podido materializar una oferta que concretamente uno puede decir esta es la oferta peronista, y tiene esta diáspora o esta multiplicidad de opciones donde aparece personas que legítimamente nadie le puede quitar esa condición. Mira, Willy, oportuna pregunta, porque nos confunde. Nosotros no somos una cuarta lista del PJ. Nosotros ni nos metimos en el PJ, en la interna de ese PJ, ni nos consideramos excluidos o proscritos, porque nosotros venimos desde antes. Venimos desde 2003, cuando uno siendo intendente de la ciudad de Boroviche, resolvimos irnos del PJ, que a partir de ahí le empezamos a llamar el PJismo. ¿Por qué? Y en ese documento, si yo te lo pongo acá y lo lees, tiene una autoridad y total, porque decíamos que el PJ se alejaba cada vez más de la esencia del peronismo y de lo que decía que representaba. Pero lo contrario, se convirtió, digamos, en un plan de negocio. En un plan de negocio. Y bueno o malo. Eso fue el derrotero del pejotismo en la provincia de Entre Ríos, hasta su derrota ahora del 2023. En aquel entonces nos presentamos a elecciones. En candidatura propia a gobernador, yo encabezaba esa lista de gobernador, junto con Roselo Nogueira, que era el intendente, pero el mismo de La Paz. Se llamó Concertación, tu nuevo espacio, pues en la nave insignia. Concertación Entrerriana posteriormente, después de Cambio Social, y luego Unión Popular Federal. Ese formato cambia porque la ley electoral te exige a veces esos cambios, porque si hay un socio que se baja o un socio que se sube, de alguna manera tenés que cambiar un poco el lema, ¿no? La denominación. Pero es que aquí estábamos haciendo el trámite entre todos Entre Ríos. Y de golpe, una relación que uno tiene con Julio Bárbaro y con muchos otros compañeros del país del peronismo, me dice, che, ¿por qué no tomás para Entre Ríos Unión Popular? Y lo recuperan. Un partido generado y creado por Perón cuando el PJ estaba proscrito.
también recuperan Unión Popular. Y hicimos toda la tramitación y la jueza Servini Cubría nos dio la razón y nos asistió y nos dio el partido. A pesar de la presión que hacían de un lado y de otro, tanto del oficialismo provincial como del PJ, para que no ocurriese eso. Sí. Bueno, logramos, te digo, la última audiencia fue el 23 de septiembre. Sí, día antes de las elecciones. No, ya estábamos alargados porque hubo una intervención de que todas el 6 de julio por Servini Cubría, la cuestionaron, los que se sentían afectados, se hicieron audiencias, se hizo la última audiencia el 23 de septiembre, que ahora se le dio vista al fiscal, pero a esa audiencia no concurrió ninguno de los impugnantes. ¿Sentís que más allá de sentís que la boleta única ayuda a estas expresiones de este tipo de arbitrariedades de los poderosos, digamos, de los oficialismos provinciales, del PJ provincial que tiene mucha incidencia en el juzgado electoral? Y tuvo el PJ a través de figuras a nivel nacional ejercieron presión para esto. Ahora, aquí la coincidencia, recuperamos el partido. ¿Para qué recuperamos? Para recuperar el peronismo. Porque lo que hay hoy en Entre Ríos, aunque se autotitulan peronistas, que son los PJistas, que en los quizás últimos 16 años de gobierno de ellos ha sido un desastre, donde una máquina mafiosa ha gobernado todo esto, ¿verdad? Nosotros decimos, la tarea nuestra es recuperar el peronismo, volver a la esencia del peronismo, a los valores que no son de cuestiones de tiempo, no son de ayer, ni de hoy, ni de mañana. Porque ser honesto, ser capaz, tener un compromiso social, saber que hay que cooperar y tener al país como en un país integrado, en un país donde el acuerdo político es fundamental, eso que de alguna manera simbolizó peronismo. Pero por supuesto, nosotros tenemos que traerlo a la época actual, con otro discurso, diciendo cómo se manifiesta hoy un concepto de nuestra comunidad organizada en el 2025, no es lo mismo en 1950. Pero son cuestiones que tienen vigencia, más cuando se ha evaluado la política. Pero vos fíjate que a la política la han tirado a un costado. Cuando castigan a un político, están castigando la política, pero eso pone que da excusa para que lo castiguen. Porque si yo veo, el camino más sencillo que ha tenido la sociedad, no se anima a señalar con el dedo a los causantes de todo esto. Porque si lo ven salir de su casa en una bicicleta y después con el correr del tiempo lo ven una 4x4, no dicen ese fulanito, mi vecino, es un mal político. Dice, la política no sirve. Pero si el médico que me atiende no anda, yo le marco vulnerabilidad a ese médico. No digan que la medicina no sirve. Es decir, hay que sacarse esta hipocresía encima. Yo creo que está en un momento en que nadie puede estar ausente de esto, nadie puede ser indiferente, nadie puede ser un tibio. Si queremos que la provincia de Entre Ríos, como el país, salga de todo atajo, lo primero que tenemos que poner es decencia. Una agenda de transparencia. ¿Y crees? Y volviendo al tema, yo me recordaba cuando nombraba entre todos Entre Ríos del grupo de Éter, que era un grupo de peronistas que en su momento le advierte con dureza en un comunicado, digamos, todas estas cuestiones de lo que fue el oficialismo provincial o el peronismo que gobernó durante 20 años Entre Ríos. Y me acuerdo que había un documento muy duro de las mujeres sobre la realidad de Lloper y sobre todas las cuestiones que después... ¿Cómo crees que la provincia, esa agenda de transparencia, hoy crees que está instalada, que le falta, que te sentís que estás satisfecho con...? No está instalada. No está instalada porque la sociedad tiene una actitud negacionista. Es decir, vos señales, pero no quiere reconocerlas. Hasta que explota. Explota lo de Esther. Ahora nos golpeamos el pecho en Entre Ríos. Lo de Esther, en otra dimensión, con otra variante. Existe en la provincia de Entre Ríos. Los contactos truchos de la provincia de Entre Ríos quedaron encerrados en la frontera de la provincia de Entre Ríos. No se nacionalizaron. Sí. Ahora, hubo contactos truchos de la provincia de Buenos Aires por 4 o 5 millones de dólares. En Entre Ríos hablamos de 53 millones de dólares y se de noticia nacional. Es decir, ¿y esto por qué? Porque creo que la sociedad a veces, con su actitud negacionista, piensa que la pasa mejor, ¿no? Hasta que le explota.
cuando no hay, en el hospital no hay gasa, los enfermeros mal pago, el policía mal pago, el maestro mal pago, el chico que no tiene clase. ¿Y cómo no vamos a vincular esto con esta cartelería que no uno anda por la ruta de provincia que vean las cartelerías? Hay que ver el costo de eso. Nadie le llama. Yo apuesto que es un voto silencioso, escondido, de la sociedad que diga basta. Este es el primer paso que tenemos que dar, el basta. Yo estaba conversando con unos amigos de La Paz, y anoche en Sayú y en Paraná, le decía, guay, esto hay que estar preparado para el 2027. El 2027 ya empezó y tiene un hito importante que octubre del 2025. Y es un compromiso que tenemos todos, la sociedad entera. No venga el día de mañana a marcar, no, pero no sabía, nadie me advirtió. Es tan advertido de esto, que si veo un extremo conocido, el resto extremo conocido, lo que ya hemos conocido en los últimos 20 años en Argentina y en nuestra provincia, estamos votando por un verdugo. Y acá se cumple entonces el síndrome de Estocolmo, ¿no? Me enamoro del verdugo, porque a veces tiene cara de bueno, y así nos estamos clavando un cuchillo en el pecho. Hay que salir de esto, y se sabe con el paso muy elemental, pero esencial, que es el voto. La gente que dice, no voy a ir a votar, cree que con eso es el vacío a esta mala política, o esto es malo político. No, los confirma. Si los que más quieren que la gente no participe. La única manera de romper esto es participando y votando, porque hay otra opción. ¿Cómo se ofrece con los vehículos? Yo a esta altura de mi vida, a esta edad, no tengo pretensiones de nada. Lo único, cuando hubo este vacío, donde gente que no pensaba que podía salir a recuperar la política, el peronismo, e incluso el radicalismo, porque para mí, más allá somos adversarios por los radicales, pero no somos enemigos. Y los radicales tienen buenos dirigentes privados, honestos y clases, que tienen que hacerse sentir. Los han vapuleado, los han pisoteado, los han sacado de carrera. Porque el radicalismo no existe estableció. Eso te iba a preguntar. Y es lamentable. ¿Qué análisis tenés de que el gobernador Frigerio que logró amalgamar una propuesta en el 2023 donde llevaba peronistas, llevaba radicales, a través de Troncoso y Elmir iba a ser un paraguas donde iban a abrirse a toda la sociedad, iban a salir a convocar a todos los enterrianos de bien, y termina alineado a las necesidades del gobierno nacional en una lista dispuesta casi por el gobierno nacional? ¿Qué análisis te merece? Es necesario renunciar al federalismo. Primera conclusión. Segundo, se entregó el parlamentario a la Casa Rosada. Es decir, que más que representantes de la provincia, en el Congreso van a tener representantes de la Casa Rosada como Consejo de Entre Ríos en el Congreso. Por eso nuestro lema es para que Entre Ríos vuelva al Congreso. Porque acá hay cosas que se han perdido, Williams. Se han perdido una agenda parlamentaria importante para Entre Ríos, que en otras épocas supimos levantar. Muy interesante la primera parte de la entrevista a Emilio Martínez Garbino. Vamos a tener otra parte y, como ya le dijimos, va a estar subida completa a nuestro canal de streaming de YouTube. También al resto de las redes sociales. Hubo 3 temas esta semana que nos parecían importantes desarrollar, que toman bastante relevancia, y el primero es, sin dudas, con lo que tomamos en el primer bloque sobre la visita de Milei a la provincia, y tiene que ver con lo que habíamos publicado de la banda de Milei, donde hablaba de que de alguna manera estaba desdibujada la provincia dentro del esquema de las elecciones nacionales, ya que había delegado en Milei y en todo su entorno la elección. Se graficaba con esta imagen donde Frigerio era plomo de la banda de Milei, está Troncoso, digamos, de Fals, de Frigerio, y un Joaquín Venegas Lynch muy preocupado en la batería del grupo o de la banda, que en la candidatura a senador nacional. Quiere que suene bien. Fue algo que tomó especial, digamos, cobró relevancia con lo que ha pasado en las últimas horas, y nos parecía importante recordarla. Está en www.lacaldera.com.ar, así que la podés ver completa a la nota ahí en La Caldera. El segundo tema de esta semana que me parece muy importante tratar, una ley que se aprobó, digamos, tuvo sanción, digamos, en el Senado, ya había sido aprobada en diputados, y es una reforma al juicio por jurado. Es algo muy importante y que la gente debe saber, porque también hay mucha desinformación, hay muchos intereses, y lo que se ha hecho realmente para quienes, yo en mi caso soy abogado, y quienes defendemos de alguna manera las ideas
de justicia y de la crisis que hay de justicia, esto es un gran retroceso. Recordemos que acá en la provincia, que fue pionero, había juicios por jurado para los delitos graves de más de 15 años, digamos. 20. A partir de ahora con la reforma van a ser de más de 20 años, pero antes eran para... Y entraban delitos de abusos sexuales, delitos graves que eran juzgados por 12 personas comunes. Con esta reforma, solamente los delitos muy graves, o sea, con pena de más de 20 años, van a ser juzgados por juicio por jurado. Es decir, le sacaron del juzgamiento a la gente juicios graves que a lo mejor tenían condena de 15 años, de 16, donde hay abusos, donde hay... delitos de índole privada y crímenes muy... Crímenes muy importantes. Caso Rico, por ejemplo. Sí. Esta ley tiene nombre... A ver, el caso Rico va a ser ahora juzgado por un juez técnico y no necesariamente depende de la carátula, pero es probable que Rico zafe del juicio por jurado. Para quien no lo sepa y tal vez esté prevenido, se trata de Juan Ruiz Orrico, quien era director del ente portuario de Entre Ríos, y a poco de asumir en el cargo, saliendo de la quinta del actual presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mauro Bazón, protagonizó un siniestro vial en el que perdieron la vida 4 chicos que iban a trabajar a un frigorífico. Ese caso está por ser remitido a juicio. Iba de madrugada, más de 2 grados de alcohol en sangre. Con un auto oficial, sí, una serie de cuestiones ahí que colisionan con lo que un poco hablábamos al principio del ciclo de la caldera streaming. Lo hablamos el domingo pasado, lo volvemos a hablar ahora, que tiene que ver con este eje de transparencia, de que venimos a fundar una provincia nueva a partir de nuestra llegada a la provincia de Entre Ríos. Digo a partir de nuestra llegada porque de Buenos Aires se vinieron a Entre Ríos y bueno, ahí están llevando adelante los destinos de la provincia. Además, quien se tuvo que... justo fue un momento donde Colelo anunciaba que los autos se le habían quitado a los funcionarios, que iban a usarse para lo que realmente se tenían que usar, y a los días pasa esto. La verdad que fue además la figura de Colelo, que en ese momento también se le recordó que también había tenido un accidente con un auto oficial cuando era secretario de Frigerio en el Ministerio del Interior. Es decir, para Frigerio fue un dolor de cabeza, y me parece que este achique a la reforma de ley de juicio por jurado tiene mucho honor a esa causa, además de, sin duda, porque lo que hay que decir acá, Néstor, y es importante porque se desinforma a la gente, se dice, no, porque para eso están los abogados, los jueces son técnicos. La gente no juzga derecho, la gente juzga hechos. Mató, no mató, violó, no violó. Sí, ese es un eje fundamental del juicio por jurado. El jurado analiza hechos, cuestiones de prueba, no se mete en calificaciones legales, no tiene que analizar ni doctrinaria ni jurídicamente lo que ponen para que evalúe y juzgue, sino que emite un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad y después el juez técnico ve en la audiencia de cesura cuál es la pena, el monto de la pena que corresponde. Agregando lo que decía Willy, me parece que es importante destacar también que esta reforma, que ha sido tachada de inconstitucional por numerosos actores de la vida jurídica de la provincia y del país, importantes autoridades de la justicia nacional se han manifestado en contra porque se reformó una ley que estaba siendo copiada por otras provincias y la mutiló en las competencias del juicio por jurado, pero fundamentalmente excluye a la sociedad, excluye a los ciudadanos del servicio de justicia con un argumento que es una estupidez, que es que son caros, que los juicios por jurados son caros y que los juicios por jurados se demoran en su realización. Bueno, esto en las audiencias, en las reuniones de comisión, tanto en diputados como en senadores, esto quedó absolutamente desvirtuado, desestimado, borrado, pero sin embargo los senadores y los legisladores de la provincia entendieron que no, que eso... Bueno, eso tiene que ver con que Frigerio llegó, le ha dado toda la justicia. Exactamente. Hasta ahora lo que ha pedido la justicia, salvo el Código Procesal Penal, que es como el Estadio Único de Uribarri, que lo anuncia, pero nunca pasa. Solamente ha hecho estas reformas que son bastante polémicas y finalmente lo que quiero decir es que mi sensación y la sensación de mucha gente es que le cree mucho más a 12 ciudadanos independientes que juzguen los hechos a que un juez técnico. Y la gente no confía en la justicia y le cree mucho más al criterio. Y yo, en los casos de juicio por jurado que he visto en la provincia,
nunca he escuchado una víctima indignada porque un juzgado salió inocente, ni tampoco he escuchado una persona que diga que fue condenado de manera injusta o que se ha sido escandaloso, como sí he visto en los otros casos. No he visto a nadie que se haya quedado conforme en un juicio por jurado. Sí me parece que el caso del hermano del defensor, Marcelo Balbi de Victoria, que era un hombre de la familia judicial, que no pudo evitar el juicio por jurado y una condena grave, también esta ley viene a que cuando haya que ayudar a alguien, tener esa herramienta de que la puede decidir un juez técnico y no 12 ciudadanos. Sí, tener la sartén por el mango. Y importante me parece agregar que los 12 ciudadanos que integran un jurado popular tienen que llegar a un veredicto unánime. Cuando intervienen jueces técnicos, un tribunal, por ejemplo, el voto puede ser por la sentencia o la resolución, puede salir por mayoría. Me parece que eso también es un dato importante, ¿no? Al pueblo se le exige unanimidad en su resolución, mientras que los jueces técnicos pueden tener diferencias de criterio. Y está bien, es una prerrogativa que tiene, está bien, pero también habla allí de una decisión de seguir empoderando a la corporación judicial en detrimento de una sociedad que yo creo que está madura para abordar cualquier tipo de caso que se ponga a su consideración. Bueno, hasta ahora Frigerio eliminó. No hay jurado de enjuiciamiento, no funciona. El Consejo de la Magistratura Eso también va a tiene sus cuestiones, pero no hay todavía ley de ética pública que la envió y duerme en el Senado, se frenó esa ley y salieron leyes de transparencia menores. Sería importante una ley de ética pública y un código procesal para poner en hechos y poner en realmente dar muestra de que hay un verdadero cambio o un interés de transparencia en la provincia. Y vamos a pasar al tercer tema que desarrollamos en la semana y nos parece también importante y tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con los fondos y tiene que ver con los sistemas de control en la provincia. ¿Vos sabés, Néstor, qué es el CFI? ¿De qué se trata? A ver, contame el CFI y de qué se trata, porque tengo la sensación de que se trata de una cajita ahí bastante interesante. Bueno, ahí lo tenemos en la caricatura que salió, la fuente de recursos de Frigerio. La caricatura está con un traje de Papá Noel violeta. Y está acompañado por quien es una de las personas más importantes dentro del CFI, que es el ministro de Gobierno Troncoso, que también es vicepresidente de NERSA y también es el encargado, o al menos ha firmado varios de los decretos de los distintos convenios con el CFI. El CFI, vamos a la segunda placa, es el Consejo Federal de Inversiones. Es un organismo que se creó en el año 1959, que es un organismo que pertenece a las provincias, está fuera del presupuesto y fuera de la administración central. Es decir, que es un organismo poco transparente en la rendición de cuentas y actúa mediante líneas de financiamiento productivo, es decir, lo que otorga son cupos de crédito. Pero estos cupos de crédito que otorgan no tienen... es poco transparente cuáles son los requisitos de acceso, quiénes son las personas que se le asignan. En muchos casos hay amigos, hay personas que se le asignan con total discrecionalidad. Es mucha la plata de la que se ha dispuesto. Uno piensa que mirando la placa y viendo los fondos y cómo ha ido evolucionando, esta suma han ido incrementándose, puede pensar que no cualquiera puede llegar y obtener un crédito en el CFI. Debe ser bastante riguroso la selección para acceder. Y bueno, no sabemos cuál es, porque el que decida todo es Frigerio y Troncoso, por una absoluta discrecionalidad, donde nos enteramos en los anuncios publicitarios, donde dice acá en el CFI venimos a presentar tal o cual línea de financiamiento. Mira, los fondos, tenemos una tercera placa, que son los decretos, el desagregado de los decretos que fuimos estudiando, decretos de 2024 y 2025. Frigerio anunció en el 23. La persona que está encargada del CFI es de apellido Ignacio Lamote. Y Lamote es un hombre de mucho vínculo con Frigerio. Y bueno, y en el año 2024... hubo 800.000 millones de pesos de ingresos de asistencia de créditos por el CFI. Y en el año 2025 esa cifra trepó a más de 4.200 millones de pesos. Entre los que hay
600 mil millones de pesos para turismo, industrias culturales. Ahí puede ser plata que va para el Hotel Aishui y las inversiones de Colelo y de Frigerio ahí en Concordia, que un poco siempre se anuncian del CFI. Después hay otra cosa que llama bastante la ampliación, que hacen una unidad operativa para los créditos y del CFI, que la maneja la CAFED. ¿Qué es la CAFED? Es los fondos que se administran que sobran de la venta de energía eléctrica. O sea, algo nada que ver de Salto Grande. Claro. Es otra caja bastante polémica, bastante compleja, que se asoció de manera tripartita. Está la CAFED, el gobierno de Entre Ríos y el CFI. Hicieron una unidad operativa que la maneja Mauricio Colelo, el secretario de la Gobernación, junto con Manuel Troncoso, el ministro de Gobierno, perdón. Son quienes conducen esa, o al menos tienen mucha incidencia sobre esa unidad. Carlos Chico, el ex intendente de Federación, que es presidente de la CAFEC, se desmarcó del tema y dijo, bueno, nosotros prestamos asesoramiento, alguna cosa, pero no tenemos ninguna función específica. No supo bien qué decir ante la consulta de cuál era esa unidad que se creó, pero esa tiene un presupuesto de 600 millones de pesos, 600 mil millones de pesos, perdón, de aportes corrientes. Es decir, se hizo también una ampliación presupuestaria de 2.115 millones de pesos para fondos que ingresan del CFI con un aporte provincial. Lo cual, todas estas cuestiones generan las preguntas de siempre, porque estas líneas de financiamiento están exentas de control del Tribunal de Cuentas. Claro. Entonces, si bien el Tribunal de Cuentas en Entre Ríos está presidido por Diego Lara, que no es ninguna garantía, porque ya lo vamos a ver que es un personaje muy vinculado a los contratos truchos y al funcionamiento mismo desde que asumió el Tribunal de Cuentas, ha tenido muchísimas polémicas. La cuestión es que cada vez que Lara está cuestionado, se reúne con Frigerio, se sacan una foto, hablan de modernización y transparencia, pero estos fondos, puntualmente los del CFI, no están bajo la órbita del Tribunal de Cuentas. Es decir, hay total y absoluta discrecionalidad para disponer de ellos. Por eso se puede ver que permanentemente Frigerio en su reel y en campaña está anunciando crédito del CFI para productores. Claro. También está el crédito también donde no está bien especificado. Por eso nosotros queremos abordar el tema y lo vamos a seguir tratando durante las distintas semanas. Primero, ¿cuál es la fuente de financiamiento? ¿Cuánta plata pone la provincia? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuáles son las garantías que se pide? Porque en muchos casos sale la provincia de garantía. Acá hemos visto muchísimas industrias en muchísimas ciudades y durante los 40 años de la democracia, yo tengo 40 años, pero conozco de mi ciudad y de otras ciudades que ha habido proyectos muy grandes para hacer acá un ingenio azucarero, ha habido industrias que han venido con promesa de reactivación, después toman los créditos y desaparecen. Acá aparece el FOGAER, que es un fondo de garantía de Entre Ríos, que en realidad es un fondo que está hecho para bajar la tarifa eléctrica, no está hecho para hacer obras de infraestructura de electricidad. Para impulsar ese tipo de obras. Hay un tema ahí que van a tener que rendir cuenta. Entonces, es muy poco claro. Lo vamos a seguir investigando, lo vamos a desarrollar. Porque esto que está señalando tiene que ver con estos créditos blandos que son difíciles de monitorear y esa flexibilidad que tiene el organismo que está exhibiendo en su desarrollo hace que sea difícil de seguir la trazabilidad de ese dinero, si realmente se invierte en lo que se dice, y si la provincia está de garantía, terminan los entrerrianos pagando los platos rotos de este tipo de aventuras. Mira, te escucho y pienso que esto tiene algo que ver con un mini carry trade a nivel provincial, ¿no? Plata que entra, circula un poquito y se va de la provincia y los entrerrianos tenemos que ser los cargos. Como decíamos... Esa es otra cosa que también tiene que ver, porque Frigerio siempre dice, yo vengo de la actividad privada. En realidad Frigerio siempre fue funcionario del menemismo, fue funcionario y su actividad privada ha sido siempre asesorando a organismos públicos o con consultoras. Así que es un trabajo privado independientemente. Bueno, estos 600 mil millones que tiene esa unidad operativa de la CAFEC, ¿sabés lo que va a hacer? Va a prestar asesoramiento financiero para cómo se tienen que endeudar los municipios. O sea que tiene todo un presupuesto para enseñarle a los municipios cómo van a tomar deuda. Es una cuestión bastante polémica. Sí, es mucha duda. Plata que la verdad que hace ruido y por las consecuencias merece una lupa más grande. Claro, y la consecuencia que puede generar en los municipios, ¿no? Porque esa sociedad que no van a tener control de ese dinero que entra, de algún modo los termina obligando, es una manera de hipotecar el futuro, me parece.
Mira, el CFI, como lo hemos charlado, hace muchos años, o sea, es del año 59. Puede ser una Todos herramienta los como puede gobiernos ser un ancla. han usado el CFI, se escuchaba el CFI. En este caso, como Frigerio se los indica como una persona de muchísima influencia sobre su presidente y sobre el CFI, en este caso particularmente es una canilla que tiene Frigerio que hasta ahora la ha usado, pero comprometiendo fondos de la provincia, comprometiendo asistencia financiera, comprometiendo asistencia operativa, comprometiendo personal de la provincia, comprometiendo organismos que no están para esos fines, como el caso de la CAFE, que además tiene otra cantidad de problemas, porque la CAFE, como dije hoy, se creó para administrar los fondos que sobran de la represa y para cubrir y hacer obras sobre las ciudades afectadas, los departamentos afectados. Que incluso ahí hay una polémica también, hay el resto, hay 9 departamentos, se incorporó a Villaguay, que no se sabe bien por qué, porque Villaguay no está en el centro de Uruguay. Claro. Algunos dicen que lo hizo Busti para que al tener más departamentos que sí cobran, que no cobran, no se iba a sacar esa ley, porque ¿quién va a votar en contra de que se modifique o se abra para todos los departamentos? En Entre Ríos hay 17 departamentos, bueno, 9 forman parte de esa administrador de fondos de esa plata. Bueno, no sabemos por qué Frigerio mete ahí esa plata. En una época se quiso hacer una de la costa del Paraná, recuerdo. Con los fondos de la soja se hablaba. Hay que ver, ahora anunció y Frigerio y Milei dice que van a dragar el río Paraná, que es un tema también que tuvieron una... Val no habló de denuncia porque Val se cuida mucho porque no quiere ir a tribunales, no vaya a ser que vaya por lana y salga esquilado. Entonces Val cuando habla del tema es muy fino, muy cuidadoso. Muy diplomático, no quiere judicializar la política. No, Val no está en condiciones de ir a zapatear mucho en el Poder Judicial, pero bueno, habló de esta situación y lo... Sí, señaló que se habría violado la veda electoral. Pero dejó bien claro que no era una denuncia, que era una pero el advertencia. señalamiento porque la ley era parejita para todos, así lo dijo. Y bueno, parecía más un maestro dando una clase que un político en campaña, ¿no? Pero bueno, uno conoce, digamos, quién es Adán Val, toda su carrera política dentro del justicialismo, y sabe que es un hombre de mucha muñeca y que en este caso apunta muy fuertemente sus cañones hacia el gobierno nacional, al que hoy es muy fácil pegarle, pero se cuida muchísimo, como decíamos aquí en La Caldera, en señalar la deficiencia de la gestión de Rogelio Frigerio. ¿Por qué lo hará? Solamente lo sabrá. Sí, nosotros tenemos nuestras propias, tenemos nuestras propias conjeturas que las vamos a ir desarrollando en el programa. Yo creo, a ver, siempre se habló de que Bordet no hizo muchísima fuerza para la provincia, que Entre Ríos, cuando Bordet asumió en el año 2015, estaba en una situación financiera apremiante, que Frigerio ahí acordó ayudarlo a cambio de una ayuda mutua para que la ayuda llegara a la gobernación. Al menos eso es lo que nunca se va a confirmar, pero es lo que las paredes... El rum de la política. El agua... cuando el río suena... Exactamente. Bueno, lo que se venía por ese lado. La situación es que hoy se ve... Mira, yo a veces hablo de que este gobierno parece el cuarto gobierno bustista. Pero a mí me da la impresión que en el modo de administrativo de cómo funciona es muy parecido a lo que hizo Busti, lo que hizo Uribarri, lo que hizo Bordet, lo que hizo Frigerio. Y Frigerio, al principio, también le echó la culpa al anterior. No nos olvidemos que Bordet, cuando empezó, estuvo durante incluso teniendo al hijo de Uribarri como ministro de gobierno. Sí. No se cansó de hablar de lo que le habían dejado, de la herencia. Uribarri también habló de la herencia de Busti durante el primer tiempo y su más allá que era la continuidad positiva, no alcanzó a asumir que ya marcó diferencia con su equipo de trabajo. Sí. Lo mismo está pasando ahora. Y hay una continuidad, si vos querés, ético-política, ¿no? Es la continuidad del gobierno de los líderes en transparencia. Encuestas que certifican de dudosa procedencia, porque no sabemos dónde está esa encuesta, que dicen que las gestiones que llevan adelante, en su momento Bordet y ahora Frigerio, son absolutamente transparentes y honestas. Y lo que está necesitando la sociedad, más que transparencia en la gestión, es gestiones que realmente se vuelquen y sus resultados se ven en la sociedad. Que
que haya trabajo, que el salario alcance, que haya servicio de salud eficiente, que la educación esté mayoritariamente en manos del Estado. Mi opinión es que se debería ser absolutamente estatal, pero bueno, hay una oferta privada que genera puestos de trabajo también, hay que conservar. ¿Sabés qué me parece a mí Néstor? Decime. Que Frigerio está más cómodo con Beto Val que con Benegal. Eso te iba a decir, uno lo escucha tanto a Frigerio como a Dan Val y no se critican entre ellos. Ahí hay como un acuerdo tácito de que hay algo que la sangre no tiene que llegar al río. Me parece que ahí hay un cuidado que seguramente el devenir del desarrollo político nos va a ir dando más evidencias para tener una foto más claro, más completa de lo que está pasando, pero hay algo raro ahí, ¿no? Cuando Val es mucho más duro, por ejemplo, con las 3 listas alternativas que lleva el peronismo para el domingo 26 de octubre, que con el oficialismo, que oposición. Y expresa un proyecto político totalmente distinto, porque si Frigerio y Milei vienen con la motosierra y a perseguir trabajadores del Estado, a recortar horas extra, a fijarse si las personas entran o salen de los lugares de trabajo, que también para la sociedad eso está bien, pero creo que lo único que le escuché como fuerte crítica de la gestión de Frigerio a Dan Val fue decir que esta gestión tiene funcionarios que llegan el martes y se vuelven a Buenos Aires el jueves. Y no, Sí. eso es lo más fuerte que le escuché decir Sí, respecto somos de la gestión de Rogelio Frigerio Entre Ríos. Me parece que eso no define, son chicanas de la política, y lo que están esperando los entrerrianos es tener legisladores que vayan al Congreso de la Nación y defiendan los intereses de la provincia, pero realmente que eso se traduzca en fuentes de trabajo, en mejores condiciones de vida, en servicios públicos mucho más eficientes de lo que hoy los entrerrianos estamos recibiendo. Sí, porque además van a estar, son senadores que representan no lo representan los intereses de la provincia. Iván está muy condicionado. No nos olvidemos que Cuader, que era el senador por el PJ, fue aliado de Frigerio en el último tiempo, de Frigerio entre su asunción y en ese enamoramiento de Cuader con Milei, que le votó la ley base. Bueno. Frigerio era asiduo concurrente a la oficina de Cuader, fueron a sacar una foto, le planteó la ley eléctrica. Era alguien que Frigerio consideraba como un aliado, o al menos como un senador con el que podía canalizar proyectos. Yo creo que a Beto Val, Frigerio lo ve así, va a ser así la relación. Creo que con él van a acordar muchas más cosas que Se con pueden Leal. hacer cosas, dicen, se pueden hacer cosas. Y creo. O sea que a mí una de las cuestiones que me gustaría preguntarle a los candidatos a legisladores, ¿qué piensan hacer con la ley bases? Y recordame si hay el decreto 70 con el que el gobierno de Javier Milei refundó de manera absolutamente inconstitucional la institucionalidad de la Argentina. Con una ley reformó 270 leyes, todas en contra de los intereses de la nación y de los habitantes de la nación. Esa ley duerme el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia, y no he escuchado a ningún legislador de ninguna jurisdicción de la Argentina decir: voy a llevar al Congreso de la Nación un proyecto de ley para que la Corte se despierte de su sueño profundo y diga qué va a hacer con esa ley, con este decreto, que han sido tachados por todo el arco jurídico institucional de la Argentina como inconstitucional. Desde la izquierda hasta la derecha, todos dijeron que esa ley era una porquería. Y sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación toma decisiones que, por ejemplo, en Entre Ríos nos generaron un problema, como por ejemplo en la anulación de la condena al cura Justo José Larrá, que fue condenado por abuso de seminarista en el seminario de Paraná, la anulación de la ley del fallo Cosi, que establecía los nos generaba unos quilombos enormes acá en Entre Ríos, la corte allá, viste, en Buenos Aires, en una nube, porque no están en Buenos Aires, están en una nube arriba de Buenos Aires. ¿Sabía usted eso? Pero sí, nos generan unos líos institucionales. Bueno, pero ellos tienen, acá tenemos, ahora que hay más gente de Buenos Aires, se entiende de otra manera con la corte, han ido a la corte. Y sería interesante, y ahora que vamos a pasar a ver la segunda parte de lo de Emilio,
A ver si la semana que viene los distintos candidatos que vayan viniendo a la caldera, le vamos a preguntar estos temas y le vamos a preguntar las posiciones que van a asumir en estos temas concretos. Vamos a compartir la segunda parte de la entrevista de lo que hablábamos con Emilio Martínez Garvino. Dale me gusta, seguinos, compartí y prendete a la caldera. La interna de la UCR, por ejemplo, que termina legitimando dos candidatos que terminan siendo a un frente donde consiguen el tercer lugar para uno de ellos, que dada hoy la realidad, no sé si tiene asegurada el lugar del Congreso. No, probablemente que no. Pero tiene que ser mano. No pensé que una matriz o gestión de gobierno. Uno apoyó a lo de Rogelio porque entendían que en eso era la excusa o el látigo que teníamos para terminar nada. Con 16 años de crisis en realidad, con 16 años de decadencia. Eso significaba para nosotros. Pero después le pedían un proyecto de provincia, que hoy no lo tenemos. Y se ha vuelto una matriz de gobierno similar a otras del PJ, del PJismo, pagar sueldo, pagar jubilaciones, y ver si hay algún problema, algún incendio lo va a pagar, y si viene algún pesito, como estos 3.000 millones últimos, para pintar una escuela, bienvenido sea. Y con eso voy en patineta gestionando. Porque hay una sociedad También parecido a lo que era Jorge Busti. Sí, claro, yo lo rescato a Jorge Busti la primera gobernación. La primera gobernación de Jorge Busti fue una gobernación peronista, como la gobernación de Moine. Después se cayeron en el pejotismo, en utilizar el PJ como una oportunidad de negocio para la familia. O sea, era más fácil convertir la unidad básica, trasladarla a la casa de donde vivía el gobernante de turno. Y bueno, ahí daba los debates partidarios. Los compañeros eran los familiares, los únicos compañeros eran los familiares, y bueno, ahí está. Y el que tenía alguna objeción a todo, no había debate, y bueno, empezaron a irse, pasó. Vos fuiste el primero, tuvo la experiencia de la 100, y después el propio Busti se tuvo que terminar siendo el partido por esa... Cuando nos vamos, Busti manejaba en contra del Río, y me pidió que esperásemos que iba a ir a Gualeguaychú, vino, igual ratificamos la decisión de irnos, y fue que a los 4 o 5 años toma la decisión, toma el mismo camino, se va del Tejote y nunca más volvió. O sea que eso que hay que sacar los pies del plato, digo, eso, los pies del plato, no hay que sacar los pies del plato. Al primero que criticaba o planteaba algo que era inoportuno, no saque los pies del plato. Eso lo vengo escuchando hace 40 años, lo traemos. Eso sirvió para convertir el PJ en esto que es hoy. Y esto que te dice, no saque los pies del plato del PJ, hace rato que sacaba los pies del plato del peronismo. Y la realidad que también tiene hoy el gobernador, que a lo mejor, quizá con esta alianza, a lo mejor el tema docente, le ha complicado un poco en dar una provincia, ha tenido algunas muestras donde lo han parado, le han hecho algunos cuestionamientos. ¿No cree que también tenga que ver con este alineamiento y sea un momento donde haya fertilidad para que enfrente, o sea, que la gente va a volver para atrás o va a buscar otra alternativa? Yo espero y tengo esperanza que haya una reacción, ¿viste? Porque la gente no está interesada en este proceso, no está interesada en la política, no quiere escuchar a los políticos, está desinformada. Pero, en realidad que sí, que el 26 de octubre se eligen las autoridades. Recuerdo la famosa palabra de Emilio Iglesias. Las autoridades se eligen conmigo o sinmigo. Sí. Esto es así. Entonces reaccionemos. Entre Ríos va para mucho más. El hombre planteado el mundo, perdió el norte. Cuando hicimos la conexión vital Rosario, no era una obra para Victoria y Rosario. Era una obra de la conexión bioceánica este-oeste. Y era en punto vital. Hicimos la ruta nacional 14, la convertimos en autovía, porque se convirtió en la ruta más importante del Mercosur. Y hicimos una ley de desarrollo industrial para beneficio exclusivo de otras provincias, Misiones, Corrientes, Entre Ríos. Entre Ríos no la aprovechó nunca la aprovechó. Es decir, a no haber Misiones, si no la aprovechó, a esa ley que soy un coautor con Bárbara Arrechea, que era gobernador de Misiones, con él hicimos esta ley para venir, costó conseguir el momento, porque tenés que negociar en todas las provincias, porque ellos también tienen sus beneficios o tienen sus requerimientos para que vos también acompañes ahí. Pero pues de nuevo, eso de nuevo,
esa agenda de la hidrovía. Seguimos con la trocha de Urquiza vieja. No tenemos trocha universal, no podemos interconectar con una red de trenes a nivel nacional. Y estamos sacando un camión y haciendo oportunidades de negocio, incluso para el bono que están dentro de la estructura del gobierno, llevando la arena de Ibicuí a Vaca Muerta en camión. Sí, eso hay varias denuncias y bueno, tiene que ver con quizás esos temas pendientes por ahí de esa agenda de transparencia. ¿Dónde está el Parlamento, los parlamentarios en realidad no? ¿Y dónde está el gobernador dándole mandata a la isla de Santo Grande? ¿Verdad? Y nosotros, yo rescato el pensamiento de Sergio Montiel. Sergio Montiel tenía un pensamiento geopolítico interesante y marcaba ya bastante anticipación a la conservación constitucional del no 24, el regionalismo. Y decía, Entre Ríos no puede negar su relación con Santa Fe o Córdoba, pero la región natural de Entre Ríos se llama Mesopotamia. Misión y Corrientes. Por historia, por cultura, por producciones similares, por tener las dos grandes vías fluviales, Paraná y Uruguay. Pero y no por ahí salir el equilibrio permanente de la hermana pobre de la región. Pero por supuesto, y además, vos te lo imaginás cuando sería el tema energético. Si estuvieron en ese algo, tenemos ya Ciretá y Salto Grande en esta región litoral, en esta región mesopotámica. Y damos casi el 33% de la energía que se consume en el país todos los días. Salto Grande y Yacyretá suministran el 33% de la energía que se precisa en la Argentina todos los días. No te imaginas que en un acuerdo decimos, señores, entre las tres provincias, porque también le corresponden misiones, planteamos a la nación una nueva relación en el tema de las empresas hidroeléctricas. Pero no, hemos hecho el fútbol en el gobierno nacional peleando por el lago, lo de Yacyretá por un lado, Corrientes por un lado, Entre Ríos por el otro, misiones por el otro. Y intereses, obviamente. Porque el diablo mete la cola y te divide. Totalmente. Bueno, da la verdad la nota para estar horas hablando porque una persona de la experiencia y que sabemos que siempre ha dado testimonio de hacer estos planteos de hace muchos años. Te agradecemos la visita y nos gustaría que nos cuentes quiénes te acompañan en la lista. Y bueno, te esperamos cuando andes por acá. Sabes que está abierto a esto para que pueda venir y charlar, y realmente enriquece porque este tipo de mensajes o este tipo de testimonios son los que enriquecen la política, y a la Caldera queremos escuchar, queremos salir del discurso único que a veces parece tener ese de los que están y los que estaban, de tener otras voces que puedan dar testimonio de que hay caminos distintos y son posibles. No. Te agradezco y te digo, te presento la lista. En primer lugar, el diputado nacional es Silvio Ferracci. ¿Quién es Silvio Ferracci? Él es federal. Por lo tanto, hemos incorporado criterios de territorialidad, de género, de procedencia política o sectorial, para hacer una lista lo más pluralista e integrada posible. Él es presidente actual de la Federación Económica de Entre Ríos y secretario de organización de CAME, la pequeña y mediana empresa. Un hombre que viene a aportar desde lo suyo y de su experiencia y de su sector. En segundo lugar, Beba Tribulati, que en la bolera aparece Gladys. De pantalla Beba Tribulati, que aparece Gladys Cabrera, es una vieja militante, no lo hacían por el tiempo que lleva en todas las pecheras sociales de Concordia, la ven muy vinculada al padre Servín. Quien conoce Concordia sabe quién fue el cura Servín, muy vinculada a la iglesia. En tercer lugar, llegó a Sebastián Jauman, chico joven, que actual concejal nuestro en Gualeguay. Al senador nacional, bueno, quien les habla en primer lugar, y luego sigue María Isabel Sola, una joven empresaria de Concepción de Uruguay, actual concejal nuestra. En tercer lugar, Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez, ¿quién es? Era presidente del Parque Industrial de La Paz, uno de quienes a su cargo 5 emprendimientos económicos, hijo de Gavino, cacho de 40 años, joven, escribano, o sea, digo, son los nombres que de alguna manera los llevamos a Tato Barzola. ¿Quién es Tato Barzola? Tato Barzola, porque nos escuchó una vez hablar del tema Malvina,
es quizá uno de los veteranos de Malvinas más conocido de Entre Ríos porque fue un fuerte impulsor de las leyes de protección y de pensión y bueno, ¿no? Él no. Le invitamos, se sumó también a otro candidato. Bueno, muy interesante lo que decía el candidato a senador Emilio Martínez Garbino por Unión Popular Federal. Lo podés ver, como te dije, entero a la entrevista, muy interesante, en nuestro canal de YouTube. Seguinos, suscribite, dale me gusta, compartí y acompañanos, que La Caldera es una nueva forma de informar. Y se refería al caso de los contratos truchos, Emilio Martínez Garbino, que es un tema que La Caldera lo ha abordado desde sus inicios y es un tema para nosotros muy importante porque tiene que ver con el Poder Judicial entrerriano, tiene que ver con 53 millones de dólares que se robaron de la legislatura de Entre Ríos entre el año 2007 por lo menos y el 2018 y los responsables que hasta hoy están sentados en el banquillo son los tarjeteros, los que llevaban la mochila, los que llevaban la plata. No hay ningún imputado con responsabilidad política. En la foto lo tenemos a Guastavino, lo tenemos a José Cáceres, a Laurito, a Val, a Estrata, a Romero, a Fuerte. Bueno, vamos a ir desarrollando a partir de la semana que viene en La Caldera la historia de la banda de los contratos truchos, que es una historia apasionante, son 53 millones de dólares, mucho dinero. Te vamos a contar quiénes son los responsables, cómo se fue esa plata, la complicidad de la oposición, porque no fue fácil llevarse 53 millones de dólares si la oposición no ayudaba. Todo eso lo vamos a ir desarrollando en el próximo programa porque ya quedamos sin tiempo. La verdad que con la actualidad, con lo que teníamos preparado, se nos ha ido el programa. Néstor, como siempre, muchas gracias. No, al contrario, un gusto estar aquí en La Caldera Streaming. Saludos para todos y bueno, nos vemos. Nuevamente les pedimos que nos sigan acompañando, denle me gusta, compartan, reproduzcan y nos vemos la semana que viene en La Caldera con muchas más investigaciones.